Voy a hablar de la Revolución Francesa. Fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras naciones del régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional y en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La crisis de la sociedad del llamado Antiguo Régimen constituyó uno de los principales detonantes del estallido revolucionario. La sociedad francesa estaba entre ellos estaba formado por el clero, el segundo por la nobleza y el tercero por el resto de la población, llamados Tercer Estado, en el que se integraban desde los grandes comerciantes y banqueros hasta los campesinos y labradores. Los miembros del Tercer Estado, cada vez más instruidos, recibieron la influencia de los pensadores y filósofos ilustrados que, como Montesquieu y Rousseau, pretendían realizar un cambio en la estructura social. La Revolución Francesa. En 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las clases populares mostraban creciente descontento ante la subida de los precios provocada por las malas cosechas y la presión ejercida por la nobleza y el clero con respecto a la recaudación de tributo y diezmo. Los cargos públicos se vendían y la administración no era uniforme para todo el país. La burguesía estaba descontenta ante la marginación política y social, aspiraba a poner fin al absolutismo animada por las ideas ilustradas. Además, el reino pasaba por una gran crisis financiera debido a las numerosas deudas contraídas para sufragar los gastos ocasionados por su participación en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. La Bastilla fue conocida como el fin del Antiguo Régimen y el punto inicial de la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París asaltó la Bastilla, una fortaleza medieval de la ciudad que entonces era usada como prisión y arsenal. Luis XVI, atemorizado por el desbordamiento de los acontecimientos políticos desde mayo, concentró tropas en los alrededores de la capital. Las demandas crecientes de poder de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro Necker y el alza constante del precio del pan crearon una situación explosiva. La mañana del 14, el pueblo y algunos soldados decidieron asaltar los inválidos para conseguir fusiles y se dirigieron a la Bastilla en busca de pólvora. Ante las el gobernador de la fortaleza recurrieron a la artillería para doblegar a los escasos defensores y la tomaron, liberando a los prisioneros y apropiándose de las armas. El hecho fue interpretado en todo el país como la caída de un símbolo de absolutismo y el comienzo de una nueva era. La necesidad de obtener recursos para financiar las deudas movió a algunos ministros de Luis XVI a intentar una modificación del sistema de impuestos y extender el pago de impuestos a la clase privilegiada. Exigieron al monarca que convocase los Estados Generales, Asamblea de los Tres Estamentos, que podía aprobar una reforma final. La nobleza pretendía mediante esta convocatoria convertirse en la fuerza política de mayor poder en Francia cada estamento contaba con igual número de diputados, deliberaba separadamente y tenía un único voto. De este modo, nobleza y clero siempre derrotarían la propuesta del Tercer Estado. Este acuerdo suscitó la desconfianza del Tercer Estado, que se revolvió contra las pretensiones de la nobleza, y pese a que en un principio apoyaron a los nobles en su lucha contra el gobierno de Luis XVI, trabajadores urbanos y campesinos pasaron a convertirse en enemigos de los estamentos más altos de la sociedad. El 5 de mayo se reunieron los Estados Generales en Versalles,
los miembros del tercer estado instaron a que se votara por individuo y no por estamento, a lo que se opusieron al clero y a la nobleza. El 20 de junio los representantes de Paume, no sé cómo se pronuncia, y el 9 de junio formaron una asamblea constituyente. Mientras tanto, en las zonas rurales, los campesinos actuaban en contra del régimen señorial y atacaban a los propietarios de las tierras, desencadenándose lo que se conoce con el nombre de Gran Miedo. El 4 de agosto, la Asamblea Nacional Constituyente abolió a los privilegiados feudales y promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. El imperio de la ley, la igualdad y la libertad de los hombres y la soberanía nacional fueron los postulados capitales de la declaración. Libertad, igualdad y fraternidad fueron las consignas que adoptó la Revolución Francesa. Surgieron nuevos conflictos cuando la Asamblea promulgó la Constitución que separó la Iglesia del Estado. Luis XVI huyó de París, pero fue detenido en Varennes. Y bueno, estos sucesos tuvieron como consecuencia la división de la Asamblea en dos facciones opuestas. La de los girondinos, que eran republicanos y monárquicos moderados, y la de los jacobinos, que representaban el ala radical de la revolución. La Asamblea proclamó el 3 de septiembre la Constitución de Francia, en que se recogían los postulados clásicos del liberalismo. La división de poderes implicaba la limitación del poder monárquico, la administración de justicia, por otra parte, quedaba sometida directamente al Estado, con lo que se acababan las jurisdicciones señoriales. La propiedad determinaba la división de los ciudadanos en activos, que eran propietarios con derecho a voto, y pasivos, que es el llamado cuarto estado o clases trabajadoras que carecían de derechos políticos. Tras la promulgación de la Constitución, la Asamblea Constituyente se disolvió y se colocó la elección de la Asamblea Legislativa, reunida por primera vez en octubre de 1791. El temor a que se produjera una expansión de las ideas revolucionarias guerra a Francia. Luis XVI deseaba que estallara la guerra para volver a reinar, por lo que los revolucionarios instigados ahora por líderes radicales como Robespierre, Danton y Marat. Decidieron emprender una nueva lucha en la que la eliminación del rey se convirtió en su objetivo. En abril de 1792 se declaró la guerra de Austria, los austriacos invadieron Francia y llegaron a las puertas de París. La situación originó un clima de revuelta, los jacobinos y los sanculotes, los sanculotes procedían de los sectores menos acomodados de la sociedad urbana francesa, que estaban integrados por artesanos, sirvientes, pequeños comerciantes y obreros. Es decir, que eran aquellos que padecían con mayor intensidad la crisis económica en 1788. Estos asaltaron el Palacio de las Tullerías, encarcelaron al rey y se proclamó un gobierno popular en París, la Comuna, y el 20 de septiembre se constituyó la Convención Nacional. Frente a las amenazas externas, la República organizó un ejército, decretó un reclutamiento obligatorio, que es la leva de masa, e impulsó la política del terror. En la que se persiguen las actividades contrarias a la revolución, se castiga y ejecuta a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios. En 1794, los ejércitos franceses se imponían a los de la coalición extranjera, pero la radicalización de la revolución, el terror y el gobierno dictatorial jacobino provocaron la oposición de una parte de la población. Robespierre fue abandonado, destituido y ejecutado en 1794 junto a otros dirigentes jacobinos, que este sería el golpe de estado de Thermidor.